Bienvenidos a este podcast con una mujer maravillosa, una invitada muy especial. Es la maestra Águeda Pizarro, poetisa, pero además dentro de una línea muy particular, poesía rebelde. Ella, nacida desde luego en los Estados Unidos de Norteamérica, pero de ascendencia rumana y española, una familia además que le ha aportado mucho a la cultura y que precisamente hoy aquí en el Museo del Oro Quimbaya, en el departamento del Quindío, nos va a contar un poquito más de su experiencia, de su vida. Bienvenida, maestra, qué gusto tenerla aquí. Estoy muy contenta de estar aquí en Armenia, a donde he venido muchas veces, en este lugar en particular que vi casi cuando se inauguró. Estuve con mi esposo entonces, Omar Rayo. Entonces Armenia siempre ha sido como un imán para nosotros. Nos gusta a los roldanillenses y también a mí particularmente me gusta Armenia. Y hemos tenido muchas amistades aquí. Y ahora estamos haciendo una promoción que es para el encuentro de poetas colombianas en el Museo Rayo en julio. Maestra, vamos un poquito de adelante para atrás. Acabas de decir roldanillense. Cuéntanos un poco cómo fue que llegaste a Roldanillo, cómo fue ese amorío con Omar Rayo, cómo te conociste con él, porque además él también fue uno de los grandes artistas de nuestro eje cafetero. Sí, yo llegué a Roldanillo y también a Armenia con Omar Rayo. Me enamoré de él en Nueva York. Y yo creo que se enamoró de mí, no sé. Yo sí creo. Entonces... Sus hechos lo decían. Eso fue en, los años 60. Parece que fue ayer. Tenemos una larga relación que fue a veces casados. Y también tenemos una hija. Una hija Sara, además maravillosa. Maravillosa artista, Sara Rayo. ¿Cómo fue esa capacidad de traspasar la barrera de lo literario, que es la línea artística en la que tú te desarrollaste como mujer, para también interlocutar con un artista plástico? Es como que lo no hay fue Omar barrera, Rayo? no hay barrera. Entre las artes hay una conexión profunda y esa conexión es la poesía. La poesía es otra manera de pensar, otra manera de expresarse y atraviesa todas las artes. Tanto él como yo creíamos en eso. ¿Y habitaron en poesía Sí, el departamento del Quindío y Roldanillo? Sí. ¿Habitaron en poesía? No, es que el Quindío tiene su poesía y su poesía es terrestre, es las montañas, es el aire, es todo lo que aquí tienen. Bueno, y cuéntanos un poco más cómo fueron esas experiencias en Estados Unidos en la década de los 60, que además teníamos esos movimientos del hipismo, unas luchas sociales que estaban incluso dando cuenta de una posguerra. ¿Cómo fue ese acontecimiento, ese vivir en ese momento? Bueno, yo lo viví desde que nací, porque nací un poquito antes de entrar a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Mi padre era refugiado de la Guerra Civil Española y se había casado con una rumana y tuvieron que huir. ¿De Franco? De Franco, sí. Después de la guerra, en el 39, se trasladaron, como el hermano de García Lorca y muchos otros grandes poetas que se establecieron en Estados Unidos, pero también en Colombia, en México. Hay de esos, había. Y en esa década de los 60, sí. ¿Cómo se vivió ese hipismo y demás? El hipismo, naturalmente que los artistas, los latinoamericanos que estaban ahí, se metieron en esas ideas, en lo psicodélico, y estaban muy enterados o muy también les gustaba esos cambios sociales, esos movimientos que cambiaban lo que se creía que era el arte, cambiaban todo el concepto que podía tener del arte y las artes. Había mucha experimentación, era una época de fuego,
de chispa. Y ahí es donde te conoces con Omar Rayo. Ahí fui a una exposición de él, sí. Ahí lo conocí. Y quedaste prendada desde el primer momento. Me gustó primero su arte, que eran los intaglios en ese momento que yo había visto, esos intaglios blancos sobre blanco. Y después lo conocí a él y era muy, muy hermoso, un hombre muy hermoso. Por dentro y por fuera. Sí, un poco, sí, un poco rebelde, sí, también. Apenas para la época, maestra. Apenas para la época. Bueno, y entonces la maestra, que además nace en Nueva York, que fue una de las ciudades y estados que más recepción de migrantes hubo precisamente en esa posguerra, ¿qué nos puede contar un poco de cómo fue ese desarrollo paterno, materno en el hogar de esa Nueva York del siglo XX, que estaba experimentando una industrialización y un desarrollo impresionante, pero que venía de una España, de una guerra civil muy compleja y con unas dinámicas ideológicas también muy complejas que se estaban ambientando además para la Segunda Guerra Mundial? Exacto. ¿Cómo fue ese escenario? El 39 fue el año que empezó en Europa la contienda con Hitler. ¿Cuándo migraron tus padres? El 39. Exactamente el 39. Sí, entonces llegaron con nada. Y los amigos de mi padre que ya habían llegado, el hermano de Lorca, por ejemplo, el hermano de Lorca, Giner de los Ríos, estaban todos unidos en un par de apartamentos en el lado oeste de Nueva York. Y se reunían Salinas, se unían los que vinieron a enseñar en las universidades de Norteamérica, se reunían y al principio había una intención que tenían estos señores cuando iban de tertulia de volver a España, de hacer resistencia, claro, desde afuera, desde adentro. Pero eso se diluyó. Los Lorca volvieron, compraron propiedades, estuvieron allá. Yo los visité después de la muerte de mi padre. Mi padre nunca volvió. ¿Por qué no quiso volver? No, es que quería, pero no alcanzó. No alcanzó. Tenía mucha, bueno, tengo escritos de él sobre Franco y decía ese asco de España de Franco, le decía, en una carta a mi mamá. Cuando estamos hablando de Franco, estamos hablando de uno de los dictadores que tuvo Europa en el siglo XX, específicamente en España. Más longevos. Y uno de los más longevos, precisamente. Y a hoy el planeta Tierra parece que volviera políticamente a desear y anhelar esas dictaduras. Pero me gustaría que tú, como experiencia viva de lo que han sido las dictaduras, nos pudiera contar qué es ese otro matiz de la dictadura, porque fue una migración además la que les tocó hacer a tus padres. ¿Qué podemos contarle a la gente sobre lo bueno, lo malo y lo feo de una dictadura? Todo es malo. Yo no tengo nada bueno que decir de Franco, ni tampoco de los actuales que están empollando una dictadura muy fea en todas partes del mundo. No tengo nada bueno que decir porque es la libertad que necesitamos para ser creativos, para producir y para estar bien en nuestras almas. Eso no puede ser debajo de un dictador que nos dice qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que hacer, y lo peor es la censura. Dios mío, en Estados Unidos que estén prohibiendo libros, que estén cerrando universidades, que no están de acuerdo con él. Perdón, me van a ver mis colegas ahí en la embajada y me van Pero es tu libre desarrollo de la personalidad y eso hay que premiarlo, maestra. Sí, no puedo decir otra cosa. Eso también lo planteaba Mario Vargas Llosa, que en paz descanse, donde decía: a hoy y en toda la recopilación histórica no he encontrado una sola dictadura buena. Dictadura es dictadura. Exactamente. No había dictablandas. Me acuerdo cuando decían que había unas dictablandas y dictaduras. Es como decir que los amos de los esclavos había unos mejores que otros. No hay manera de ser mejor amo de esclavo.
Algunos son más violentos, pero Dios mío, no. Y ahí, ¿cómo entrar en una manera disruptiva para que desde el arte y la cultura se puedan volver a recrear escenarios de confianza, de diálogo, de democracia, de una nueva construcción social? Ahí está siempre el contrapeso, la resistencia, la secreta, la abierta, ahí está siempre trabajando en contra. Y a veces gana y a veces retrocede, pero siempre está, siempre está. Y en eso confío, que no dejen que se ahogue todo en esta manera de pensar, porque siempre hay poetas, siempre hay pensadores y pensadoras. Las mujeres tenemos un papel muy fuerte en todas las resistencias. No se supo en el momento, pero siempre hay mujeres resistiendo estas imposiciones de poder que nos quitan la libertad, nos quitan el cuerpo no es propio, la esclavitud y la manera que se han tratado las mujeres como propiedad. Maestra, y ahí, para ir recapitulando y cerrando, porque el tiempo apremia, vivimos en un país, Colombia, profundamente desigual, uno de los más desiguales del mundo, con una capacidad creativa maravillosa. De hecho, aportamos el realismo mágico. Hoy hay jóvenes que quieren, desde el arte y la cultura, generar nuevos proyectos de vida, pero no ven necesariamente en el arte y la cultura una reciprocidad para poder desarrollarse como individuos o a nivel económico. No, es que ¿Qué poderles decir? tienen que seguir, no importa si no se les muestran los cuadros en los museos, que los muestren donde ellos puedan, que sigan pintando, que sigan creando. Eso ha sido siempre así. No hay, cuando dice reciprocidad, no se reciben siempre estos esfuerzos que son diferentes, no se reciben bien, pero eventualmente sí, que no dejen de hacerlo, que se impongan. Y hoy, como mujer colombiana, que ya te circunscribes dentro de la gentilicio de Roldanillo, yo me la quiero traer más para el Quindío. ¿Qué le podemos decir a la gente de aquí, del Quindío, del eje cafetero de Colombia? Un mensaje que pueda servir también de esperanza o incluso también de reflexión. A ver, les digo a todos, yo soy extranjera, pero he venido aquí porque siento algo. Mi esposo, en Roldanillo hay una especie de placas tectónicas que nos llenan de una energía que viene del centro de la tierra. Tienen un país hermoso, un país violento, un país de gente con imaginación y con ideas. Hay que seguir sintiendo esa vibración que tiene todo el país. Entonces, el mensaje es: yo les estoy queriendo, yo les estoy dando mi voz y estoy dando mi poesía. Les invito a escuchar a las mujeres poetas que llegan al museo, que son el alma del museo, y de seguir en sus propias empresas ideológicas, artísticas, que todo eso está conectado y eso nos puede conectar más a todos. Persistencia, volver a la tierra es la síntesis que yo me quedo, y desde luego este podcast se hace en el marco de el encuentro con la Chambrana, con el Banco de la República Museo del Oro Quimbaya, con Confenalco y la Secretaría Departamental de Cultura, precisamente para enaltecer a las mujeres poetisas que han venido trabajando en lo departamental, nacional e internacional. Así que gracias a usted, maestra, y por su participación y por su trabajo. Seguiremos diciendo aquí desde el Museo del Oro Quimbaya que en el Quindío sí hay cultura.